historia, que no nos cae mal, porque eso nos contextualiza en la realidad y cómo es que esta parte o rama de las matemáticas ha ido evolucionando en el tiempo. Y ahora vamos a entrar en los detalles propios de la investigación de operaciones. Bien, vamos a mencionar diciendo que los inicios de lo que se conoce como investigación de operaciones, IO, para nosotros, se remonta a los años de 1759, ¿ya? Cuando el economista Quesnay, ¿sí?, comienza a aplicar algunos modelos incipientes de programación matemática, seguido más tarde por otro matemático, Walras, en 1874, ¿no? Imagínense, casi 100 años después. Los modelos lineales de investigación de operaciones tienen como sus iniciadores a Jordan, 1873, y Farkas, 1903. Los modelos dinámicos probabilísticos, que esto van a ver ustedes en Operativa 2, investigación operativa 2, son los modelos dinámicos probabilísticos que atribuyen a Markov en el año 1896. El desarrollo de modelos de líneas de espera se origina con el estudio de Hermann a principios del siglo XX, ¿no? Eso es en 1900 aproximadamente. Mientras que los modelos de inventarios, al igual que los de tiempos y movimientos, se realizan más allá de los del año 1920. Von Neumann, en 1937, establece la base de lo que años más tarde se convertirá en la teoría de juegos. Todo esto que hemos visto en este párrafo lo van a ver ustedes en Investigación de Operaciones 2, la materia correlativa a la que tenemos este semestre. También hay que hacer notar en modelos matemáticos de IO que utilizaron otros precursores. Estaban basados en el cálculo diferencial e integral. Newton, Lagrange, Laplace, Lebesgue, Leibniz, Riemann, Stiergen, ya por mencionar algunos por si acaso. Hay más todavía que han aportado al tema de la investigación de operaciones. ¿Sí? Más matemáticos que han aportado. Algunos han sido físicos, ¿ya? Pero la física sin matemáticas es como una persona sin esqueleto. Y en principios de la probabilidad y estadística, Bernoulli, Poisson, esto les hace recuerdo a ustedes las famosas distribuciones que han estudiado en estadística, ¿no? El nombre de investigación de operaciones fue creado aparentemente por un grupo multidisciplinario de expertos en Gran Bretaña que estaba llevando a cabo la actividad de investigar la mejor forma de realizar operaciones militares durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, el nombre de investigación de operaciones deriva de ese trabajo que se ha realizado. Estaban investigando las operaciones militares, ¿ya? Y esas operaciones militares, como por ejemplo la logística, llevar alimentos a los puntos de enfrentamiento, a los puntos de combate, también armas, provisiones en general, agua, ¿sí?, en el menor tiempo posible y, por supuesto, en el menor costo posible. En muchos casos, este tipo de situaciones significaban la victoria en cada uno de los enfrentamientos que ocurrían durante la Segunda Guerra Mundial. También la investigación de operaciones tuvo una participación fundamental en el proyecto de los ingleses en la creación del radar electrónico para la detección de los aviones de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, con el objetivo de minimizar los bombardeos sobre Londres, ¿no? También hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, la IO tomó auge al ser utilizada en estrategias para vencer a los alemanes, simulación y teoría de juegos, ¿ya? Y al finalizar la guerra fue adoptada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para llevar a cabo la logística y distribución de todos los recursos militares de los aliados que se encontraban dispersos por todo el mundo. Entonces, no solamente el problema era un lugar geográfico pequeño, sino la confrontación bélica se realizaba en diferentes partes del mundo y había que hacer llegar las provisiones a esos lugares, ¿no? Entonces, era tiempo, dinero y sobre todo la posibilidad de ganar o perder la guerra. También este problema de distribución de recursos causó que la Fuerza Aérea Norteamericana le encargara a un grupo de matemáticos que resolvieran esta distribución que estaba consumiendo demasiados recursos humanos, financieros y materiales. Fue George Danzig, y por favor este es el precursor básicamente de la investigación de operaciones, en 1947, quien inventará
el método simplex, el algoritmo simplex con el que se dio inicio a la programación lineal. Es decir, todo lo que vamos a ver nosotros en este semestre, básicamente lo desarrolló este señor, ya un señor de origen judío, ¿sí?, que trabajó con el ejército americano, ¿ya? George Dantzig. Con el avance de las computadoras digitales, la I/O se empezó a utilizar de forma masiva y ha tenido gran auge a partir de los años 1950 y hasta nuestros días. Bien, es un resumen. Entonces, este señor es el que permitió la utilización del primer algoritmo formal desarrollado para resolver problemas de programación lineal. Ya, a continuación, vamos a pasar a detallar o describir qué es la investigación de operaciones y, en particular, qué es la programación lineal. La investigación de operaciones, o I/O, así como hemos estado denominando con su acrónimo, es la aplicación por grupos interdisciplinarios del método científico. ¿Alguien de ustedes que me diga qué es el método científico? Al azar. Damaris, Lindali, ¿qué será el método científico? Para que despierte. Damaris no está. Erika Magalí. ¿Me están escuchando? Stephanie Borges. Bueno, a todos los que no están voy a tener que sacarlos de la sala. Es un método de investigación. Ya, de acuerdo. ¿Cuáles son los pasos de este método de investigación? Ahí son pasos lógicos y secuenciales. ¿Se acuerdan o no? No. ¿Alguien? Iblen, Adriana. Buen día, Inge. No me acuerdo todos los pasos, pero se empieza por la observación, si no estoy mal. Sí. Los demás no sé cuándo voy. Ah, ya. En realidad, todo su estudio, su base de profesionalización se basa en el método científico de ustedes. Ya lo que no puedo decir de la gente de derecho, de otras ramas de las ciencias sociales, ¿no? En realidad, ellos trabajan con otro tipo de métodos. Trabajan el método experimental, el método dialéctico. Son métodos propios del estudio de las ciencias sociales. Pero para las áreas de la ingeniería y las ciencias exactas, el método científico es la base. ¿Ya? Es como ese refrán que dice ver para creer, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que saber eso, porque si no saben esas cosas, ¿con qué base se están formando? ¿No? Se han vuelto unos autómatas, ¿sí?, que resuelven ejercicios, que resuelven problemas, y ese no es el objetivo, al menos yo pienso que no, porque ustedes tienen que ser personas que razonen, que piensen y que resuelvan problemas en base a las herramientas que conocen, ¿ya? Pero si no saben la base o el fundamento de sus herramientas, ¿están seguros de lo que están resolviendo? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuán seguros están de lo que están haciendo? Entonces, el método científico, ¿ya? Es un método que se utiliza, por supuesto, el método como tal utiliza técnicas, ¿sí? Entonces, las técnicas son parte de un método. Entre las técnicas están la observación, el análisis, ¿sí? Como decía, ¿qué es el análisis?, me preguntaban alguna vez un docente. Y aparentemente es observar, desmenuzar, ¿no es cierto?, identificar, pero él me explicaba muy simplemente y me decía, señores, quieren hacer el análisis, a ver, imagínense mentalmente una silla, quieren estudiar la silla. Ahora, mentalmente separen en todas sus partes, ¿ya? En todas sus partes, o sea, y solamente alejen un pequeño espacio del lugar donde está. En otras palabras, es como si la silla estuviera por armarse,
¿no? Por terminar de armarse, y ustedes se imaginan cada pedazo de la silla. Ok, el análisis es desmenuzar, saber de qué partes está conformada algo, ¿ya? Pero también cómo engrana ese algo dentro del todo, ¿de acuerdo? Entonces tiene dos partes, y así de simple es el análisis, ¿sí? Después de eso está validar. Una vez que hemos estudiado, hemos analizado, validamos, y por supuesto, con esa validación nosotros damos fe de que las conclusiones o los resultados a los que hemos arribado son perfectamente demostrables y replicables, ¿ya? Todo esto se parte a partir de una hipótesis. Ese es el punto cero, la hipótesis. Después, lo demás son técnicas para el método científico. Bien, por si acaso, el que ha desarrollado el método científico no ha sido ningún ingeniero, ningún matemático, ha sido un filósofo, ¿ya? Es una rama de las matemáticas, la investigación de operaciones, continuamos. Es una rama de las matemáticas consistente en el uso de modelos matemáticos, estadística y algoritmos con el objeto de realizar un proceso de toma de decisiones. Entonces, ya saben, estos modelos matemáticos que representan sistemas reales, la verdad es esa. Nosotros, a través de modelos matemáticos, representamos sistemas reales, y con estos modelos matemáticos resolvemos posibles situaciones que pueda tener el sistema, y con esa solución nosotros tomamos decisiones. Claro que sí, hay que validar también los resultados obtenidos, pero es una forma simplificada de analizar la realidad y predecir lo que podría pasar a futuro, ¿ya? Entonces, los modelos matemáticos, en programación lineal vamos a utilizar modelos matemáticos simples, pero lo que quiero que me capten ustedes es el concepto de usar modelos matemáticos para representar el mundo real, ¿ya? Por ejemplo, cuando estudian el espacio, cuando estudian diferentes fenómenos, si no hay matemáticas no se puede estudiar, ¿sí? Si no hay algoritmos, no se puede resolver, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a entrar en esa parte de las matemáticas para poder formular o simplificar la representación de un sistema real a través de modelos matemáticos. Y este modelo matemático lo resolvemos o lo manipulamos según el interés que tengamos. Normalmente, en investigación de operaciones, buscamos un valor máximo o un valor mínimo, ¿ya? Para maximizar, por ejemplo, si representamos con el modelo matemático la forma de generar ingresos o utilidades, nos va a interesar maximizar para una empresa, ¿no? Y si representamos con ese modelo matemático la forma en la que los costos crecen, ¿ya? Nos va a interesar minimizar los costos. Entonces, el máximo o mínimo, dependerá del tipo de modelo y del tipo de sistema que estamos representando. Bien, el proceso de la I.O. comienza de igual forma que cuando se lleva a cabo el método científico, ¿no? Pero es más que eso, ya que la I.O. también se ocupa de la administración de la organización, que conduce a soluciones rápidas y eficientes, ¿no? Entonces, ya la aplicación de la investigación de operaciones es muy amplia, ya se viene dando desde hace bastante tiempo atrás, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, como hemos visto en la parte histórica, y cada vez más se utilizan los modelos matemáticos en la representación de sistemas reales, ¿no? La modelización es un trabajo de los matemáticos, por supuesto, pero aplicado correctamente, ya sea en empresas, en sistemas reales complejos, la biodiversidad y otro tipo de cosas, nos permiten a nosotros hacer simulaciones o explicar posibles cambios a futuro. El enfoque fundamental de la I.O. está basado en un enfoque sistémico. Ya, otra vez, trabajamos con el tema de sistemas, ¿no? Ya saben ustedes que es un sistema, es un conjunto de partes sistemáticamente estructurados que tienen un propósito, buscan un propósito, ¿no? Por ejemplo, el sistema respiratorio de las personas, que con el COVID sufre, ¿no? Es todo un sistema que se encarga de proveer oxígeno, ¿ya?, de los pulmones
perdón, hacia los pulmones, pero de los pulmones también se traslada hacia los glóbulos rojos del sistema sanguíneo. Interactúan varios sistemas en el cuerpo humano. Entonces, el enfoque de la IO es sistémico, es decir, considera todas sus partes, pero aquellas partes que son inocuas al resultado que nos interese, se consideran invariables, es decir, no se los toma en cuenta. Por lo que, en este proceso de la abstracción, porque así se llama ese fenómeno, de simplificar el análisis del sistema a través de modelos, los elementos que no cambian, los elementos que no interesan en la solución que pretendemos encontrar, se consideran constantes o inocuos en el análisis del sistema. ¿Ya? Ejemplo, yo quiero saber, bueno, todavía me imagino que se acuerdan de cuando venían a pasar clases aquí a la Facultad de Ciencia y Tecnología. Yo me acuerdo que habían aulas llenas, habían aulas donde los chicos veían por las ventanas, por las puertas, de ahí metiendo la cabeza, porque no había espacio. Y peor aún, en épocas anteriores, cuando no habían suficientes aulas, pasaba un tropel de sillas cargadas por estudiantes de un aula a otra, y con sonidos estruendosos, porque entraban corriendo, rompían sillas, se caían, etc. Entonces, era terrible ver ese escenario, ¿no? Y, por supuesto, este problema se puede resolver con un modelo matemático, ya se llama el modelo de asignación. Ese modelo, ¿sí?, permite hacer una asignación adecuada, por lo menos dentro de los parámetros que nos permitan hacer manejable esa situación, ¿no? Es un modelo de asignación donde lo que nos interesa es cuántos alumnos hay en cada grupo de cada materia y cuántas sillas tenemos en cada aula. Y es cuestión de hacer un modelo matemático para hacer una asignación en el horario y en el día correspondiente para que no ocurran o para minimizar esos problemas de falta de sillas cuando pasan clases en ciertos horarios, ¿ya? Entonces, pero en ese análisis, y el ejemplo va acá, en ese análisis de ese sistema, del sistema de asignación aula-alumno, a los diferentes grupos de las diferentes carreras de la facultad, ¿sí?, en ese análisis no nos interesa qué color de ojos tienen los estudiantes, o de qué tamaño es el docente, o si habla bien, no habla bien, se viste bien o no, el tamaño del cabello, ¿no? No nos interesa. Lo que nos interesa es el alumno, si está inscrito o no está inscrito en una materia, ¿ya? Y en qué horario, en qué grupo ha escogido, para asignar al aula en ese horario que ha escogido, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema en realidad se complejiza si yo analizo el tipo de cabello, los ojos, la contextura, etcétera, etcétera, inclusive el carácter y otras cosas más, porque el sistema es más complejo, el sistema es real. Pero el sistema abstracto, el modelo matemático, solo le interesa el número de alumnos, grupos, horarios y aulas, disponibilidad de sillas por aula. Eso le interesa. Y yo puedo resolver ese problema de asignación a aulas-alumnos solamente con esas variables. Entonces, los otros elementos del sistema, como el tamaño del cabello, color, tipo de ojos, ¿ya? Hendiduras, etcétera, enfermedades, no interesan para resolver ese problema. Por tanto, son inocuos al análisis del problema, esas variables, esos elementos del sistema, esos otros elementos del sistema. Entonces, cuando digo enfoque sistémico, nos interesa el todo del sistema, pero ya haciendo el modelo matemático, solamente nos interesa las variables que efectivamente nos interesan estudiar, ¿ya? Pero el enfoque es del todo, es decir, enfoque sistémico. Entonces, decíamos, el enfoque fundamental de la IO es el enfoque de sistemas, por el cual, a diferencia del enfoque tradicional, se estudia el comportamiento de todo un conjunto de partes o subsistemas que interaccionan entre sí. Se identifica el problema y se analiza sus repercusiones, buscando soluciones integrales que beneficien al sistema como un todo, ¿ya? Pero vuelvo a repetirles, no todas las variables del sistema son estudiadas a través del modelo matemático, solamente aquellas que son relevantes para encontrar la solución,
La IO está basada en los métodos que han demostrado tener éxito en la ciencia. Desde el punto de vista de la IO, una decisión es una recomendación de que se lleve a cabo un curso de acción que se espera por buscar los mejores resultados en términos de objetivos generales de la organización, ¿no? Entonces, ya aquí está dirigiendo la aplicación de la IO a una empresa, a un negocio, a una institución, ¿ya? Y donde dice que el análisis del sistema, por ejemplo, del sistema de producción, del sistema de ventas, del sistema de servicio al cliente, etcétera, si se puede representar matemáticamente, la solución a ese modelo matemático nos permite recomendar un curso de acción que se debe tomar, ¿ya? Ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, les decía, ese modelo matemático nos permitiría asignar aulas a diferentes estudiantes en diferentes grupos y horarios, ¿sí? Pero esa recomendación es solo un curso de acción, ¿ya? Quiere decir, a mí me han asignado el aula 691D los martes a las 6:45 de la mañana para pasar la materia de investigación de operaciones. Pero podrían asignarme también el aula de al lado, el aula de arriba, cualquier otra aula, ¿ya? Seguramente puede haber más de una solución también a ese problema. Entonces, cada solución resulta ser una recomendación, un curso de posible acción para tener los mejores resultados. Es decir, en otras palabras, para resolver el problema que hemos detectado y hemos tratado de solucionar utilizando modelos matemáticos a través de la investigación de operaciones. ¿Preguntas hasta acá? No se me duerma. Recién son las 7:20. En la práctica, la instrumentación de un proyecto de IO en la solución de un problema real en una organización acarrea los siguientes beneficios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros aplicamos herramientas de la IO, cuando dice acá proyecto IO, se refiere a un problema a resolver, ¿ya? Se traducen algunos beneficios para esta organización. Entre ellos, incrementa la posibilidad de tomar mejores decisiones. Por supuesto, si hacemos una simulación, por ejemplo, y nos da diferentes cursos de acción, escogeremos aquel curso de acción que nos represente tomar una mejor decisión, ¿ya? Pero, por supuesto, la simulación solamente es una herramienta, ¿sí? La simulación va a ser adecuada si se aproxima a la realidad. Si nosotros no hemos controlado el modelo matemático, no hemos controlado bien todos los parámetros del modelo, por supuesto, la simulación nos va a llevar a decisiones erróneas. Por ello es que la IO sigue un método científico. El método científico es analizar el sistema, observar, si ustedes quieren, plantear el modelo, resolver el modelo, validar el modelo y así sucesivamente. Eso vamos a ver a continuación. Pero aquí se incrementa la posibilidad de tomar las mejores decisiones, ¿no? Y aquí complementa con esta explicación, ¿ya? Antes de la aplicación de la IO en una organización, las decisiones se toman, son generalmente de carácter intuitivo, por olfato, ¿no? Ignorando la mayoría de las interrelaciones que existen entre los componentes del sistema. El ser humano, sin la ayuda de una tecnología más sofisticada, como la IO, y de la herramienta más moderna, computadoras, no puede visualizar, mucho menos analizar todas las posibles alternativas generadas por los millares de interacciones que existen, ¿ya? A ver, la manera de despertarlos también, no me gusta que se me estén durmiendo. ¿Dónde está mi problema?
F. Se me ha extraviado mi resolución de redes. Dual no. Bien, vamos a trabajar con este problemita, solamente para que analicen ustedes. Es un problema que lo vamos a volver a hacer, pero me va a gustar que empiecen a pensar con la lógica del análisis de la investigación de operaciones. ¿Ya? Se trata de Gepetto SRL, es una pequeña empresa que manufactura muñecos y trenes de madera. Repito, muñecos y trenes de madera, 2 productos. ¿Ya? Cada muñeco, dice, produce un beneficio de 3 pesos por unidad. Requiere 2 horas de trabajo de acabado y requiere 1 hora de trabajo de carpintería. ¿Sí? Cada tren produce un beneficio de 2 pesos, requiere 1 hora de trabajo de acabado y 1 hora de trabajo de carpintería. Entonces, hay 2 operaciones básicas que se requiere para cada tipo de producto. El acabado, trabajo de acabado y el trabajo de carpintería, ¿no? Entonces, metemos madera, hacemos el trabajo de carpintería y luego el acabado para el caso del muñeco, con las horas que se presentan ahí para cada tipo de producto. Y en el caso de muñecos nos genera 3 pesos y en el caso de trenes nos genera 2 pesos por unidad de utilidad o de beneficio. Cada semana Gepetto puede disponer de todo el material que necesite, es decir, no hay restricción en la madera. Solamente 100 horas de acabado para esta operación, que debe distribuirse entre muñecos y trenes. Las horas de acabado. Y las horas de carpintería también se debe distribuir entre muñecos y trenes. ¿Ya? Por otro lado, dice, la demanda de trenes puede ser cualquiera. En otras palabras, todo lo que se produzca de tren se puede vender. Pero en la demanda de muñecos hay una restricción. Solamente máximo de 40 por semana. ¿Ya? El problema consiste en maximizar el beneficio. ¿Qué cantidad de muñecos y de trenes debe producir por semana para tener el máximo beneficio? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo puedo empezar a resolver este ejercicio? Este problema. No utilizando modelos matemáticos todavía, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué criterios podría utilizar? ¿Podría producir más muñecos, más trenes? Vamos. Nadie. Otra vez con tirabuzón.
Vámonos a ver dónde está. Otra vez, Stephanie Borges. ¿Está en sala? No. No sabe, no responde. Gualberto Choque. Sí, ingeniero. ¿Cómo podríamos analizar este problema? ¿Tendríamos que producir más muñecos o más trenes? ¿Nada? Tendremos que producir más muñecos y más trenes. ¿Más muñecos y más trenes? ¿Cómo es eso? A ver. ¿No, Alberto? Estoy analizando. Ya, a ver entonces, una digna representante de las mujeres en su Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas las mujeres. ¿Alguien que quiera participar? Adelante, adelante. Inge, primero tendríamos que sacar cuántos trenes y cuántos muñecos se hacen en este tiempo que nos da, digamos, de horas, digamos, si son solamente 100 horas de acabado y son 80 horas de carpintería, entonces de cada tren y de cada muñeco tendríamos que ver cuánto se genera en esas horas y dependiendo de eso, ver el que nos conviene para poder hacer más. Ya. A ver, fíjense en la pantalla, por favor. Estoy poniendo ahí número de muñecos, número de trenes, ¿sí? Y aquí voy a poner el saldo de horas. En realidad, ustedes saben que las horas son las que están restringiendo, ni siquiera el material, porque el material dice que pues, se puede disponer todo el que necesite, ¿no es cierto? No hay restricción respecto a la madera, pero a los materiales en general. Pero las horas de trabajo sí son las restricciones. Estas son las que nos limitan. Porque si no hubiera esta restricción de horas también, podríamos producir cualquier cantidad de muñecos y de trenes, ¿ya? En un sistema de producción en general, el tiempo de trabajo, las materias primas y la disponibilidad de recursos en general son las limitantes, ¿ya? Son las limitantes. En otras palabras, las restricciones. En este caso, no es la excepción. Pese a que es un problema didáctico, dice, para que no tomemos en cuenta el tema de los materiales, solamente nos lleva a hacer el análisis de la disponibilidad de horas. Entonces, lo que va a limitar nuestra ganancia global, ¿ya? La ganancia global, porque produciendo trenes y muñecos vamos a generar una ganancia, un beneficio global. ¿Sí? Esta ganancia para este caso va a ser igual por cada muñeco, 3 pesos, entonces va a ser 3 por M, si M es el número de muñecos, más 2 por T, si T es el número de trenes a producir. ¿De acuerdo? Entonces la ganancia global se va a dar por ese lado. Si el objetivo es maximizar las ganancias, tenemos que maximizar esta función, ¿ya? Tenemos que maximizar esa función, maximizar la ganancia. Y la ganancia es igual a 3M por 2T. Como ven acá, no hay un término que reste, ¿sí? Por tanto, si yo produzco más muñecos, en teoría tendría que tener más ganancia. Si solamente analizo esta función, ¿ya? En otras palabras, según la función de la ganancia, para tener la máxima ganancia tendría que producir más muñecos que trenes. Pero, según la función de la restricción, ¿ya? Entonces, no se olviden que para el caso del acabado,
si la forma de consumo de las horas en función al número de muñecos y trenes, de consumo quiere decir, si yo produzco un muñeco y un tren, estas 100 horas de acabado ya se habrán gastado. ¿Cómo? 2 horas para un muñeco y 1 hora para un tren, para el tren. Entonces, la función de consumo será 2m, 2 por cada muñeco, más 1 por cada tren. ¿Sí? Y esto tiene que ser menor o igual a 100. Claro, no puedo excederme de las 100 horas disponibles de acabado. Lo mismo para el caso de carpintería. Solo que en este caso es 1 hora por muñeco más 1 hora por tren. Menor o igual a 80. ¿Sí? Matemáticamente así yo puedo representar las restricciones de las horas de acabado. No vamos a trabajar sobre esta otra restricción. Después vamos a ver. Pero fíjense, el sistema funciona así. Yo produzco un muñeco, un tren, la ganancia va a ser igual a 5. 1 por 3 más 2 por 1, 5. ¿Cuántas horas me van a quedar? ¿Cuántas horas voy a consumir? Entonces acá 3 y aquí 1, en total, perdón, 2 más 1, 3. 3 menor que 100, sí, cumple todavía. ¿No es cierto? Y aquí abajo va a ser 2 menor o igual que 80, cumple. Entonces, puedo producir un muñeco y un tren. Ahora voy a aumentar 10 muñecos y 20 trenes. Vamos a ver si puedo ya trabajar con esa cantidad. ¿Sí? 10 muñecos. 30 en ganancia más 40. Me darán entonces, voy a borrar por favor, la ganancia me dará 30 más 40, 70. 70 unidades monetarias de ganancia. Y las horas que he consumido, ahora ya no son 3 y 2 como hace rato. Porque con más muñecos que he producido y más trenes que he producido, por supuesto he consumido más cantidad de las horas disponibles, ¿no? Entonces tengo 10 muñecos por 2, 20, más 20 aquí 40. ¿Sí? 40 menor que 100, todavía. Puedo producir esa cantidad según las horas de acabado. Voy a ver si acá puedo producir también. Será 10 más 20, 30. 30 menor que 80, sí. Entonces, como satisfacen ambas restricciones, puedo producir 10 muñecos y 20 trenes. ¿Ya? Ahora voy a producir 40 muñecos. Voy a cambiar esto de acá. Y 60 trenes. Para ver si es correcto. ¿Ya? Si todavía me permite los recursos que tengo disponibles en horas de carpintería y horas de acabado, hacer ese trabajo. 40 por 3, 120. 120 más... ya me he pasado, yo creo. Bueno, verificaremos. Entonces la ganancia será 120 más 120, 240. Y verificaré si cumplo con los requisitos de las horas. Tendría 80 más 60, 140. No puedo producir esa combinación. ¿Por qué? Requiero 140 horas de acabado para 40 muñecos y 60 trenes. ¿Ya? Y acá requiero 100 también. Y tampoco me alcanza las horas de carpintería. No me alcanzan las horas de carpintería. Por tanto, tampoco puedo producir esas cantidades. Ya me he excedido. Tengo que producir menos. Pues como verán ustedes, puede haber una infinidad de combinaciones que podemos tener en la producción. ¿Ya? Este problema, si no me equivoco, tiene una solución de 20 y con 60. Esa es la solución óptima de este problema. Yo ya lo he resuelto varias veces.
muchísimas veces, por lo menos una vez cada semestre. Y como soy docente de hace varios años atrás, entonces ya me conozco de memoria. 20 por 3 sería 60, 60 más 180. 180 pesos la ganancia. Y verifico con esta producción si es posible. Tengo 20 por 2, 40, y aquí sería 100. 100 menor o igual que 100, sí. Y abajo sería 80. Sí. Entonces, no me queda saldo ni de horas de carpintería, ni de horas de acabado. Y esa es la máxima cantidad que puedo producir. Esa es la máxima ganancia que puedo producir, ya en la combinación de producción de trenes y muñecos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de analizar un problema y ver los cursos de acción, nos referimos a esto, a las posibles soluciones que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente, ya si es un problema que tiene múltiples soluciones, habrán varios cursos de acción. Pero si no es un problema que tiene múltiples soluciones, será un problema con un solo curso de acción óptimo, como es el caso. Ya esa solución, producir 20 muñecos y 60 trenes para tener la máxima ganancia, ustedes si prueben con cualquier otra combinación, no van a encontrar, ¿sí?, una ganancia mayor dentro de de las horas o los recursos disponibles para este problema. ¿Preguntas, señores? Entonces, y aquí vamos a identificar, cuando hablo de función objetivo, me refiero a esta forma de generar beneficio, en este caso puede ser también costo, ¿ya? Y restricciones se llaman a estas otras funciones en un modelo de programación lineal. ¿Alguna pregunta, señores? ¿No? Continuamos entonces. Entonces, ya saben, incrementa la posibilidad de tomar mejores decisiones. Mejora la coordinación entre los múltiples sistemas componentes de la organización. Cuando decimos esto, debemos entender la naturaleza del enfoque sistémico de la investigación de operaciones. Esta forma de análisis o esta forma de trabajar de la investigación de operaciones hace que el equipo que esté trabajando o estudiando algún problema conozca todos los detalles de la organización. Cuando yo les dije hace rato, es un problema de asignación aulas, alumnos. Si yo no sé cuántas aulas hay, en qué horario están disponibles, cómo se asignan las aulas, cuántas horas dura cada clase, ¿no? Y también número de alumnos por grupo, etcétera, yo no voy a poder resolver el problema, ¿sí? También, el problema para mí sería súper fácil de resolver si yo pongo límites en el ingreso de alumnos a la facultad. Supongamos que yo tengo una capacidad para 1000 alumnos por semestre, para estudiantes nuevos. Entonces defino los cupos para 1000 alumnos. Pero si defino cupos en esta universidad pública, me van a hacer huelga, me van a hacer bloqueos, paros, ¿no es cierto? Entonces, entendiendo que esa variable yo no puedo controlar, entonces asumo que es una variable que puede llegar con más alumnos de los 1000 que yo dispongo. Entonces, dentro de ese nuevo escenario, resuelvo otro curso de acción o defino otro curso de acción. Pero debo saber cómo funciona el sistema de admisión, cómo funciona el sistema de asignación a los grupos y todo lo demás para saber y tener una mejor coordinación entre los diferentes sistemas que componen el manejo de la facultad, ¿no? Entonces, aquí el papel de la investigación de operaciones es integrar en el estudio el mecanismo de coordinación para evitar que las componentes del sistema se desorganicen y actúen independientemente unos con otros, ¿ya? Entonces, el gran aporte también de la investigación de operaciones en la solución de problemas, ya en el tema empresarial y organizacional, radica en que permite el análisis de los diferentes sistemas de la organización, pero además de la integración y coordinación
de estos sistemas o subsistemas al interior de esa organización. Entonces, no puedo yo resolver un problema como hace rato, así abstracto y sencillo. Los problemas reales son más complejos. El problema de hace instantes es un problema didáctico, más para que entiendan la hermenéutica, la lógica de cómo funciona la solución con investigación de operaciones, que la solución de un problema propiamente dicho. Es más para eso. Pero en la vida real no podemos tener 70 variables, 80 variables para resolver un problema con investigación de operaciones. A mí me tocó trabajar cuando estudiaba, al igual que ustedes, así estaba haciendo mis prácticas en yacimientos y me tocó trabajar con el blending de gasolinas, es decir, la mezcla de gasolinas. Bolivia en general produce el petróleo liviano, pero el petróleo llegaba de diferentes lugares, ¿ya? Y cuando se hacía la destilación, no sabes gasolina directamente, sino son compuestos, ¿no? Son hidrocarburos que luego se mezclan con aditivos y otras cosas más, se formulan y se tiene la gasolina, ¿ya? Pero esta gasolina tiene requisitos de calidad, el octanaje y otras cosas. Entonces, en ese entonces me asignaron el trabajo de diseñar un modelo matemático para hacer el blending de gasolinas, para maximizar la cantidad de gasolina a producir, ni siquiera el costo, maximizar la cantidad de gasolina a producir, porque había serias limitaciones de gasolina en ese entonces. Y para eso habría que conocer cómo funcionaban los yacimientos, qué cantidad llegaba de gas, de petróleo de tal lugar, de tal otro lugar, con qué ley se dice en minería, ¿no es cierto? Con qué composición, el tema de hidrocarburos. Entonces, para luego hacer la simulación y ver qué cantidad de gasolina podríamos conseguir por semana, por mes, para atender la demanda de la ciudad, ¿ya? Entonces, en ese problema, así que parece muy, muy pequeñito, yo tenía 70 variables, como ahí decía, el número de muñecos, número de trenes. En este caso tenía 70 variables, ¿sí? Como 40 restricciones, esas dos restricciones que hemos visto, el número de horas, el número de acabados, como 40 restricciones, ¿ya? Y aún así el sistema no funcionaba perfecto. Tenías algunas dificultades y había que trabajar con otros subsistemas más. Entonces, en la vida real es más complejo, y eso quiero decirles, porque además uno debe entender cómo funciona la organización para poder dar una solución integral al problema, ¿ya? Entonces, normalmente una persona no alcanza. A mí me hicieron trabajar con un ingeniero químico, me hicieron trabajar con un ingeniero de petróleo, el que tenía todos los registros del petróleo que enviaban de los diferentes pozos y la composición con la que llegaban, ¿no? Entonces, pero era una composición histórica. Nadie me garantizaba que eso iba a mantenerse en el tiempo. Entonces, habría que hacer una simulación previa para determinar cuál sería la composición con la que llegaría ese petróleo en el transcurso de los próximos meses o años. Complicado. Pero ese análisis al final se logró y se implementó en yacimientos, ¿no? Les hablo de 1990, más o menos, que es cuando yo estudiaba aquí en la facultad. Así es, señores. Entonces, eso me permitió integrar el área de carburantes con el área de lubricantes en yacimientos, ¿ya? De carburantes, por supuesto, produce gasolinas, combustibles en general, y el de lubricantes utiliza el resto, o sea, el residuo del petróleo para generar esos elementos que sirven para lubricar las piezas en los motores y este tipo de cosas. Entonces, producción de grasas, parafinas y otros elementos que en esa unidad se producían, pero entre ellos había una interrelación. Entonces, si decidían producir por un curso de acción los combustibles, tenían que tomar también una decisión vinculada para la producción de lubricantes, porque el saldo o la cantidad de materiales que les dejaba también dependía el volumen de producción para el área de lubricantes. Entonces, la investigación de operaciones permite hacer este análisis completo o complejo de una organización, ¿no? Pero también en ese análisis nos permite entender cómo funciona y aprovechando ese entendimiento de la organización se puede integrar
los diferentes sistemas de mejor manera. Otro aspecto, logra el control de la organización. Al implementar un procedimiento sistemático que supervisan, por un lado, las operaciones que se llevan a cabo en los sistemas de la organización y, por otro lado, evitando que se cometan los errores del pasado. Lo que les decía hace rato, el área de combustibles y de carburantes, por decir, y lubricantes, eran áreas que dependían uno de otro en el tema de volumen de producción de combustibles para determinar qué volumen de producción iban a tener los lubricantes, o qué tipo de lubricantes iban a sacar. Entonces, permite hacer una interacción entre sistemas que nos permite cometer errores o generar desperdicios. Logra una mejor organización. Al hacer que sus sistemas operen con costos más bajos o en mejores condiciones, con interacciones más fluidas, eliminando cuellos de botella y logrando una mejor combinación entre ellos, los elementos más importantes de todo ello, ¿no? Entonces, por supuesto, el sistema mejora en su funcionamiento. También, las técnicas de la I/O se aplican a dos categorías básicas de problemas, las cuales son las siguientes: problemas determinísticos y problemas probabilísticos o estocásticos, ¿no? Los determinísticos son en los que la información necesaria para obtener una solución se conoce con certeza, ¿ya? En donde no hay cabida para ninguna intervención del azar. Por ejemplo, las dimensiones del aula, el número, la capacidad que tiene un aula para albergar alumnos. Ese es un valor determinístico, ¿ya? Y eso no cambia, ¿sí? Ya sea que el día haga frío, haga calor, eso no cambia. Las dimensiones del aula y la capacidad del aula para albergar alumnos es definido. Pero, lo que les contaba hace rato, la composición del petróleo de un pozo determinado varía, ¿ya? El volumen de gas a obtener de un pozo igual, ¿sí? Al inicio la presión es fuerte y va saliendo en volúmenes grandes, y con el transcurso del tiempo esto va a ir disminuyendo. ¿Cuánto va a disminuir? Dependerá del tamaño, de las características del pozo, de la temperatura y de diferentes factores, ¿no? Entonces, por eso mismo, Bolivia, por ejemplo, cuando exporta gas, da ciertos valores en las negociaciones. Da un valor mínimo y también da el país que recibe define el valor máximo, ¿sí? Y en ese margen se mueven. ¿Por qué? Porque no es pese a que son reservas probadas, no hay forma exacta de saber los volúmenes que se van a producir cada día, cada mes o cada año. Porque son pozos naturales, ¿ya? Y depende de muchos factores para su explotación, ¿no? Pero en ese caso hay cierta probabilidad de poder conseguir ciertos volúmenes de gas o de petróleo, ¿ya? Exactamente no sabemos, por ejemplo, cuánto más nos va a durar los pozos de gas que tenemos. Así nomás es en Bolivia, ¿no? No sabemos, pero ya tenemos comprometido para los próximos 20 años la venta de gas. Entonces, esos datos que nosotros podemos introducir en un problema, en el análisis de un problema, pueden estar asociados a la probabilidad, es decir, a la ocurrencia o no de ciertos eventos, por lo que no hay certeza plena del valor que se va a manejar. Y por ello es que se trabaja con modelos probabilísticos o estocásticos, así se denomina. En cambio, los otros, los que tienen valores fijos y determinados, se llaman problemas determinísticos, ¿ya? También, parte de la aplicación de la investigación de operaciones, por ejemplo, en el ámbito productivo, nos dice qué producir. Hace rato hemos visto cuántos muñecos y cuántos trenes. ¿Cuánto producir? ¿Cuándo producir? ¿Cómo producir? ¿A quién asignar las diferentes tareas o programación del trabajo? Etcétera. En realidad, en el sistema productivo podemos aplicar las herramientas de la investigación de operaciones. En el ámbito administrativo, ¿en qué invertir el capital? Dimensionar los stocks de materias primas, modelos de inventarios. Definir el sistema de mantenimiento de equipos y máquinas, ¿sí? Definir el sistema de abastecimiento hacia los sucursales, sistemas de transporte, sistemas de adquisición de materias primas, dimensionar la fuerza de trabajo, etc. En métodos de toma de decisiones basadas en intuición,
Entonces, en la parte productiva y en la parte administrativa se puede aplicar en una empresa. Y normalmente las decisiones que se toman en esas empresas están basadas en intuición, en la experiencia o a través del método científico, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de CEO, es decir, de gerente o estratega que tengamos en la empresa, las decisiones serán intuitivas cuando no hay experiencia y solamente la empresa se mueve por olfato, o basadas en la experiencia, en ocurrencias de hechos anteriores o de experiencias de otros sectores, ¿ya? Donde en este caso ya hay cierto estudio, cierta preparación, y en cambio, con método científico, cuando se conocen las herramientas y el modelamiento matemático. Fases del método científico, ¿no? Primero se plantea la hipótesis, después está la observación, ¿ya? Perdón, aquí es primero observar, plantear la hipótesis o modelo, está bien. Comportamiento del sistema y su reacción ante diferentes estímulos. Implementar experiencias que comprueben la validez de la hipótesis y observar los resultados y mejorar la hipótesis si esta no cumplida. Estos son los pasos del método científico. Fases de estudio de la IO. ¿Qué etapas considera la investigación de operaciones? Observa el sistema considerando el objetivo deseado. Ya, en el caso de Gepetto hace rato, nuestro objetivo era maximizar la ganancia, ¿no? Y la ganancia se maximizaba según el tipo de producto, la cantidad de cada tipo de producto que se iba a fabricar. Identificar las variables y restricciones que intervengan positiva y negativamente en el sistema y con el objetivo de calcular los parámetros de interrelación entre ellos. Hace rato hemos identificado dos tipos de restricciones, ¿no? Las horas de acabado y las horas de carpintería en el problema de Gepetto. Plantear el modelo matemático que representa el comportamiento del sistema según el objetivo deseado. Hemos planteado cómo se genera la ganancia global a través de una función. Encontrar una solución teórica óptima a través de los algoritmos matemáticos. No hemos aplicado el algoritmo, pero sí hemos hecho el intento de ver algunas soluciones que podríamos encontrar por aproximaciones, ¿no? Implementar la solución teórica y observar los resultados reales y retroalimentar hacia si la solución teórica difiere de la real. Entonces, todo este procedimiento que se establece es para el estudio de un problema a través de la investigación de operaciones, ¿ya? Cuando dicen, acá plantear el modelo matemático, si bien lo hemos hecho nosotros hace rato, pero no hemos tenido, no conocemos a detalle todavía qué tipo de modelos podemos presentar. Por eso es que hemos hecho una pequeña aproximación simplemente para que ustedes puedan entender cómo funciona la investigación de operaciones. Por lo menos, la programación lineal, que es lo que vamos a ver durante este semestre. ¿Ya? Algunas de las definiciones básicas. Óptimo, eficaz, eficiente, modelo. Me imagino que ya manejan ustedes, ¿no? Modelos pictóricos, mapas. Modelos icónicos, de imagen, de TV, etc. Modelos matemáticos, como el problema de la gravedad, ¿no es cierto? Ejemplos de áreas de aplicación de la IO. Programación lineal, Danzig. Programación dinámica, Bellman. Programación no lineal, Cook, Tucker, y programación entera, Gomor. Y así, redes de optimización, y algunos de estas son teoría de líneas de espera. Esta parte de redes de optimización la van a ver conmigo, pero ya los inventarios también vamos a ver conmigo, análisis de decisiones, procesos markovianos y este otro conjunto de teorías van a ver en operativa. Preguntas, señores. Las 8 de la mañana. Sugiero suspender la clase acá. No quiero entrar en el detalle de cómo funciona el modelo de IO todavía. Eso lo veríamos mañana. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, chicos, como no hay preguntas, quedamos acá. Nos vemos con ustedes mañana. Hasta mañana.